La atmósfera en la residencia del clan Bakley se torna asfixiante, cargada de una tensión que trasciende lo físico para desgarrar lo emocional. Bakley-un se encuentra paralizado, no por el miedo, sino por la incredulidad ante la monstruosidad que tiene frente a él. Su padre, el líder del clan, se yergue con una frialdad inhumana, justificando la inacción bajo la excusa del bien mayor y la estabilidad política. Las palabras del patriarca caen como sentencias de muerte sobre el alma de su hijo. Se le prohíbe buscar venganza. Se le ordena sofocar su dolor. Con el rostro desencajado y las lágrimas brotando de una impotencia absoluta, comprende en ese instante que el hombre frente a él ha dejado de ser su padre para convertirse en un simple engranaje político, alguien capaz de ignorar la sangre de su propia esposa. No eres ni siquiera humano, piensa mientras la imagen de autoridad de su progenitor se desmorona para revelar a un ser vacío. Esta confrontación es el colofón de una noche de horror. Momentos antes, la realidad de se había hecho pedazos bajo la luz de la luna. Al llegar a la escena del crimen, sus gritos llamando a su madre resonaron en los patios vacíos, una súplica infantil que esperaba encontrarla con vida. Pero en lugar de consuelo encontró la orden mordaza de su padre, encubrir el incidente, silenciar la tragedia y prohibir cualquier represalia. La visión de su madre y la posterior traición de su clan al negarle justicia actúan como un catalizador irreversible. La lealtad que sentía por su sangre se evapora, reemplazada por un odio gélido y una claridad aterradora. Ya no hay lugar para él en esos pasillos. Toma la decisión de exiliarse, caminando lejos de la imponente estructura que alguna vez llamó hogar. Mientras avanza hacia la oscuridad, su monólogo interno no es de derrota sino de construcción. Reconoce su debilidad actual con una honestidad brutal, sabe que ahora mismo es insignificante, pero en esa soledad forja un duramiento inquebrantable. Crecerá, reunirá a su propia gente y fundará una fuerza que no responda ante nadie. Su venganza no será un arrebato momentáneo, sino una demolición sistemática de todos aquellos que participaron en la muerte de su madre y de los cobardes que guardaron silencio. El tiempo se convierte en su aliado y su herramienta. Pasan 12 años, una elipsis temporal donde el niño que lloraba ha muerto para dar paso a un guerrero formidable. La escena cambia drásticamente. Reaparece en medio de un infierno de llamas, pero su postura es de total serenidad. Frente a él, los enemigos que antes podrían haberlo intimidado ahora suplican y negocian, aterrorizados por la destrucción que él trae consigo. Su promesa de hacerlo incluso si toma décadas se ha cumplido. En el clímax de este reencuentro con la violencia, un bandido acorralado por el fuego y el miedo intenta desesperadamente ofrecerle algo a cambio de su supervivencia. Con una sonrisa que no llega a sus ojos, una muesca que mezcla diversión y sadismo, revela el único precio que le interesa: tu vida. La respuesta desata la furia del enemigo, quien se lanza en un ataque suicida gritando insultos, pero para ya no es una pelea, es una ejecución. La diferencia de poder es abismal. Él ya no es la víctima de la política de su padre, sino el juez, jurado y verdugo de su propio destino. La batalla llega a su fin con una brutalidad repentina. El último oponente, en un intento desesperado por aferrarse a la vida, se lanza desde las alturas gritando amenazas vacías sobre enviar la cabeza de a la Alianza Murim, pero sus palabras se ahogan en el estruendo del impacto. No se inmuta. Con una frialdad absoluta, recibe el ataque y lo devuelve con una fuerza devastadora, aplastando al enemigo contra los escombros y levantando una nube de polvo que sella el destino del bandido. Para esto no ha sido un duelo, sino un trámite aburrido. Entre el humo y las llamas, el acero de dibuja un arco final, un corte limpio que deja una estela de luz en el aire. Su rostro, salpicado por la sangre de sus enemigos, muestra una sonrisa que bordea la manía, una mezcla de satisfacción y desapego. Es entonces cuando Moi Shung-jung Hei-hon, su subordinada, se acerca entre las ruinas ardientes para entregarle el informe final de la misión. La calma con la que ella le pide que se limpie la sangre del rostro contrasta con la violencia que acaban de presenciar, pero apenas le presta atención a la mancha roja en su mejilla. Para él, esa sangre es solo el residuo de una etapa que está a punto de cerrar. Con un gesto despreocupado, se limpia el rostro y toma una decisión que deja atónita a su compañera. Esto es el final, o quizá el comienzo, reflexiona antes de lanzar el pergamino de vuelta hacia ella con una orden simple: que lo entregue ella misma a la Alianza Murim. Con una sonrisa radiante y los brazos abiertos, suelta la bomba. Se retira. No hay ceremonia ni dudas. Simplemente abandona su puesto de capitán en medio del caos, caminando hacia la salida del recinto en llamas, como quien sale de un paseo matutino, dejando atrás la vida militar con una facilidad pasmosa. Mientras se aleja, Yun le pregunta si podrá visitarlo algún día. Sin detener su paso, pero con una amabilidad genuina, le revela su destino: el condado de Hualong en Hubei. «Si alguna vez te mueres de aburrimiento, búscame», le dice.
La escena cambia radicalmente, dejando atrás el fuego y la sangre, para mostrar la tranquilidad de un río abierto. Un viaja ahora en un pequeño bote, reflexionando sobre el largo viaje que ha sido su vida. Dejó su clan siendo un niño débil, se unió a la Alianza Murin para hacerse fuerte, y ahora finalmente es libre. La soledad del río le permite aún revelar su verdadera euforia. No se retiró para descansar, se retiró para conquistar. Durante 12 largos años escaló posiciones hasta convertirse en capitán utilizando artes marciales desarrolladas por él mismo, pero su ambición siempre fue mayor. Ahora, sosteniendo una pesada bolsa de dinero con una sonrisa codiciosa y los ojos brillando de emoción, celebra que todas las piezas han caído en su lugar. Ha ahorrado lo suficiente para comprar una mansión perfecta que acaba de salir a la venta. En la proa del bote, estalla en una carcajada maníaca, convencido de que los cielos mismos están de su lado. Ha llegado el momento de fundar su propia secta. La euforia de Bakley I en el bote pronto se topa con la superstición del mundo real. El barquero, al escuchar sobre la compra de la mansión, cambia su expresión a una de recelo, preguntando si se trata de esa mansión embrujada, la única en venta en la zona. Won, cegado por su ambición y su arrogancia, desestima la advertencia murmurando para sí mismo que nada podría salir mal, ignorando las señales del destino mientras su risa resuena nerviosa sobre las aguas. Sin embargo, la realidad lo golpea con fuerza al desembarcar. Lo que prometía ser un palacio es, ante sus ojos, una ruina, cubierta de maleza y abandono. La indignación lo invade al instante. Agarra al vendedor, Jiriang, por el cuello, acusándolo de estafa al ver la suciedad que cubre el lugar. Jiriang, temblando en el aire, intenta defender la propiedad enumerando desesperadamente sus virtudes: 45 habitaciones y 5 salones de entrenamiento, una inmensidad que, aunque sucia, sigue siendo real. La curiosidad y la sospecha se entrelazan en la mente de Won. Es extraño que una propiedad con tantos campos de entrenamiento sea solo una propiedad antigua sin historia conocida. Al presionar al vendedor sobre el verdadero problema del lugar, la oscura verdad sale a la luz. Todos los dueños anteriores murieron la misma noche que compraron la mansión, falleciendo por fallos cardíacos repentinos sin ninguna herida visible. Los rumores de fantasmas y maldiciones han espantado incluso a exorcistas, dejando el lugar desierto. Por un momento, una gota de sudor frío recorre la sien de Won. La oportunidad perfecta o era trampa mortal. Pero la codicia de Won es más fuerte que su miedo a lo sobrenatural. Al confrontar a Jiriang por intentar venderle una tumba, el vendedor, acorralado, ofrece una rebaja desesperada, 1/4 del precio de mercado. La transformación en Won es instantánea y cómica. La furia asesina se disuelve en una sonrisa amistosa mientras le entrega la bolsa de dinero, llamándolo amigo y cerrando el trato al instante. Al recibir la escritura, siente una extraña perturbación, un presentimiento fugaz que le hace detenerse un segundo, pero decide ignorarlo rápidamente. Nada se interpondrá entre él y su sueño. El vendedor se marcha apresuradamente, lanzando una despedida ominosa. Si sigues vivo después de una noche, búscame. Won se queda solo en el inmenso patio vacío. Suelta un suspiro que parece de cansancio, pero que inmediatamente explota en un grito de victoria. ¡Woohoo! Ignorando los fantasmas, las muertes y las advertencias, celebra como un niño con juguete nuevo. Finalmente tiene su propia mansión. Con el optimismo indestructible de quien ha sobrevivido al infierno, decide que lo único que falta es limpiar un poco antes de reclutar discípulos, y se lanza a levantar polvo con una energía renovada para construir su legado sobre los cimientos de una casa maldita. La limpieza de la mansión avanza entre nubes de polvo y estornudos, una tarea doméstica que Bakley I realiza con un entusiasmo inusual. Al llegar al salón principal, su mirada se ilumina no por la arquitectura, sino por un hallazgo fortuito. Una espada abandonada en un soporte, una reliquia dejada por algún dueño anterior. La codicia se apodera de él al instante. En su mente no ve un arma, sino una bolsa de monedas de oro. ¡Qué suerte! Esto podría venderse a buen precio, exclama, limpiando la vaina con un trapo sucio. Sin embargo, en el momento exacto en que su mano se cierra alrededor de la empuñadura, el mundo físico se desmorona. La realidad polvorienta de la mansión se disuelve, reemplazada por un vacío etéreo de luz azulada y líneas geométricas. Won mira a su alrededor, desconcertado, mientras una voz mecánica resuena en el aire y textos flotantes aparecen ante sus ojos. No es una maldición sobrenatural lo que habita la casa, sino un antiguo sistema de prueba. El sistema lo identifica como un evaluado con el objetivo de fundar una secta y le otorga el 2º grado,
la calificación más alta jamás registrada. Un ataque repentino, invisible y veloz le corta la mejilla, sacándolo de su estupor. Es entonces cuando Wong comprende la macabra verdad. Los dueños anteriores no murieron de miedo ni de enfermedades cardíacas. Fueron ejecutados por este sistema al fallar la prueba de aptitud. Antes de que pueda procesar la situación, el techo del espacio virtual se abre para revelar un cañón gigantesco. El sistema anuncia el inicio de la prueba con una dificultad extrema, bautizándola como la prueba de destreza marcial. Lejos de amedrentarse, Wong desenvaina la espada oxidada con una sonrisa desafiante. Su orgullo como ex capitán de la Alianza Murim se enciende, no permitirá que una máquina lo menosprecie. Cuando el cañón dispara un proyectil devastador, Wong no lo esquiva, sino que lo enfrenta de frente, demostrando que su fuerza supera con creces la de cualquier aspirante anterior. Sin embargo, en medio de la frenética batalla, Wong nota una anomalía. Se detiene en seco, dejando que su impulso se apague justo cuando cruza una línea invisible en el suelo. Los proyectiles caen inofensivos frente a él. Ha encontrado un punto ciego, un límite de rango. Jadeando, aprovecha la pausa para recuperar el aire, notando que la espada que encontró está hecha a pedazos. Pero el sistema, mostrando una extraña flexibilidad en sus reglas, hace surgir una nueva arma del suelo, invitándolo a continuar. Wong sonríe con astucia. Esto no es solo una pelea a muerte, es un juego con reglas ocultas y él acaba de empezar a entenderlas. Con la mente fría de una estratega, analiza el patrón de ataque. Si el sistema no ataca en esa zona específica, no es por un error, sino porque está protegiendo algo en el extremo opuesto de la sala. A lo lejos vislumbra un objeto pequeño, un pergamino o llave que parece ser el núcleo de la prueba. Si no ataca hasta aquí, significa que protege lo que está detrás, deduce con brillantez. Sin dudarlo un segundo, se lanza en una carrera suicida hacia el objetivo, esquivando las torretas que giran para interceptarlo. Ya no pelea por sobrevivir, pelea por conquistar la mansión y reclamar el premio que el sistema guarda celosamente. El aire mismo parecía vibrar bajo la presión de una lluvia incesante de acero. No había lugar para el descanso, ni un segundo para respirar. Los proyectiles se disparaban con una cadencia mortal, buscando perforar la carne del guerrero en el centro de la tormenta. Sin embargo, él no era una presa fácil. Con una concentración absoluta, sus movimientos se convirtieron en un borrón, desviando cada impacto con una precisión quirúrgica, aunque el esfuerzo comenzaba a pasarle factura. Un grito gutural escapó de su garganta. ¡Ah! Una liberación de pura energía y frustración que resonó en las paredes de la cámara, empujando su cuerpo más allá de sus límites físicos para mantener la defensa. La sala se convirtió en un escenario de caos controlado. Utilizando el paso de la luna fluida, su figura se desvaneció, dejando tras de sí estelas de luz azulada que confundían a los mecanismos de defensa. No solo esquivaba, estaba dominando el espacio. Desplegando el campo fantasma, se movió entre las sombras y el humo de las explosiones como un espectro intocable. Finalmente, canalizando su poder restante en un solo movimiento devastador, ejecutó el corte creciente. Un arco de energía pura rasgó el aire, colisionando con fuerza bruta contra la maquinaria y levantando una nube de escombros y polvo que ocultó todo por un instante. Al disiparse el humo, el guerrero emergió rompiendo la última barrera, aterrizando pesadamente en el suelo del dojo. Sus pulmones ardían y sus músculos temblaban por el esfuerzo. Jadeó, cayendo sobre una rodilla. Sus ojos, aún inyectados en la adrenalina del combate, se fijaron con alarma en los orbes de acero que aún flotaban en la sala. «¡Todavía quedan orbes de acero!», pensó con pánico, preparándose para otro ataque suicida. Sin embargo, al intentar levantar su arma, se dio cuenta de que solo sostenía un mango destrozado. La hoja no había resistido la prueba. Se quedó inmóvil, esperando impacto final. Pero el silencio llenó la habitación. Para su sorpresa, el entorno comenzó a cambiar. ¿Se acabó?, se preguntó, mirando a su alrededor mientras la mansión, antes marcada por la batalla, se restauraba mágicamente ante sus ojos, luciendo impecable y nueva. Un mensaje del sistema flotó en el aire, brillante y etéreo. «Has superado la prueba de destreza». Todas las funciones de la mansión se desbloquearon a su grado más alto. Como recompensa final a su sufrimiento, una espada envuelta en un aura azul descendió lentamente hacia él. ¿Qué es esto? ¿Me está dando la espada?, murmuró, tomándola con una mezcla de incredulidad y satisfacción.
Una sonrisa arrogante curvó sus labios. Después de tal infierno, era lo mínimo que el lugar podía ofrecerle. Pero el sistema aún no había terminado. Una nueva ventana le exigió nombrar la mansión para concluir la prueba. Él no dudó. Con la confianza de quien ya ha conquistado el lugar, alzó la voz y declaró: «Los cielos que deben ser justos, cielos justos». Declaró con solemnidad que la secta llevaría ese nombre. El sistema confirmó el registro. Secta Cielos Justos. Sintiéndose el dueño absoluto del lugar, colocó su mano sobre el panel holográfico y lanzó un desafío al vacío, creyendo que se enfrentaba a algún antiguo espíritu guardián. «De ahora en adelante, cualquier fantasma o espíritu que viva aquí, sal y revélate». Esperaba una aparición espectral, un anciano maestro, algo místico. En su lugar, el texto del sistema parpadeó con una frase que heló su sangre por su naturaleza mecánica e inesperada. «Inicializando el sistema de secta». La expresión de triunfo del guerrero se desmoronó en un instante, reemplazada por una mueca total de confusión. ¿Qué? Mientras Woon celebra su nueva adquisición, en otro rincón del mundo marcial se gesta una tormenta. En la sede de la secta de la Espada Blanca, el ambiente es opresivo. El líder, Su Yeo-hwan, observa con desprecio a sus subordinados, quienes se arrastran por el suelo pidiendo perdón tras haber sido humillados por una secta recién nacida. Para un hombre como Yeo-hwan, el fracaso es imperdonable y la debilidad se castiga con sangre. Sin piedad, aplasta la mano de uno de sus hombres contra el suelo, recordándoles que el dolor físico es insignificante comparado con la vergüenza que han traído a su nombre. Los lamentos de los subordinados llenan la sala, pero Yeo-hwan ya está pensando en su próximo movimiento. El nombre Baek Lee-won resuena en sus oídos como un insulto personal. Con una muesca que mezcla ira y anticipación sádica, declara que el cielo justo merece una recepción adecuada. Sus ojos brillan con malicia mientras anuncia que organizará una gran fiesta de bienvenida para una amenaza velada que promete violencia y retribución inmediata. Lejos de esa oscuridad, Woon se encuentra en una negociación de alto nivel, aunque la tensión subyacente es palpable. Frente a él está Cheon Ga-myung, el maestro del Salón del Dragón Amarillo, una figura influyente en el mundo comercial. El anciano se ríe, disculpándose por no haber reconocido antes la grandeza que emanaba de Woon. Sin embargo, la mente de Woon está en otra parte. El sistema acaba de notificarle una oportunidad dorada, etiquetando a Ga-myung como un socio comercial de primer grado, alguien crucial para el financiamiento de su secta. El anciano, consciente del valor de Woon, le lanza su oferta. Le propone unirse al Salón del Dragón Amarillo, prometiéndole respaldo total. Es una oferta que cualquiera aceptaría sin dudar, pero Woon tiene sus propios planes. Con una calma que raya en la insolencia, rechaza la propuesta. «Acabo de aceptar a mi primer discípulo», explica, señalando una pequeña niña a su lado, dejando claro que su lealtad está con su propia creación. La negativa golpea el orgullo del viejo maestro, quien no puede creer que alguien se atreva a decirle que no. Ofendido, también cambia su tono de amabilidad a uno de desafío. Si no se une a él, le ofrece fama a cambio de negocios, pero con una condición implícita de superioridad. ¿Crees que puedes crear una secta que iguale a las 10 grandes sectas y los 7 clanes en 10 años? Le pregunta con escepticismo burlón, considerando la idea ridícula, para una secta que ni siquiera ha tenido su ceremonia de apertura. Woon, sin embargo, no parpadea. Con una confianza inquebrantable, responde con un simple «sí». La respuesta provoca una carcajada estruendosa del anciano, quien se ríe en su cara pensando que Woon es un delirante, sin saber que el hombre frente a él no está haciendo una promesa, sino una profecía. La tensión en el aire se transforma en un juego de ajedrez verbal. Ante la incredulidad de Cheon Ga-myung, quien se burla de las declaraciones absurdas de Woon, el joven líder revela su verdadera jugada. No le interesa la fama prestada del viejo maestro. Su objetivo es mucho más ambicioso y a largo plazo. «La fama que prometí no es para ti», aclara Woon con una sonrisa afilada. «Deseo negociar con el futuro del Salón del Dragón Amarillo. Preséntame a tu discípulo». La petición toma por sorpresa al anciano, quien, tras un momento de silencio, acepta el desafío con una mueca de interés. Enviará a su discípulo a la secta, dejando que sea el propio muchacho quien decida el destino del trato.
lavándose las manos con una astucia propia de un veterano comerciante. Sin embargo, Wong no deja que la conversación termine en términos suaves. Su mirada se endurece y lanza una advertencia final que hiela la sangre. Si tu secta alguna vez me decepciona, tendrás que asumir la responsabilidad. En ese instante, la atmósfera estalla. Una presión espiritual inmensa emana del anciano, manifestándose como un dragón dorado rugiendo a sus espaldas, mientras responde con ferocidad que no hay nada de qué preocuparse. Wong no retrocede. Envuelto en una aura eléctrica y azulada que rivaliza con la del maestro, acepta el reto con una sonrisa desafiante. El choque de voluntades parece a punto de desatar una batalla, pero tan rápido como llegó, la tensión se disipa. Con un grito pragmático que rompe la epicidad del momento, Kamyong ordena: «Tragan la seda», cambiando instantáneamente del modo guerrero al modo negociante. La tarifa del contrato resulta ser una montaña literal de telas preciosas, que deja a Wong calculando mentalmente las ganancias. Kamyong, observando desde su carruaje, se despide con una reflexión interna. La arrogancia de Wong le resulta inquietantemente familiar. Mientras su caravana se aleja, el viejo maestro ordena a sus subordinados cambiar el rumbo hacia la alianza del camino del mal. Ya que ha salido de su retiro, planea visitar a un viejo amigo y líder de esa facción para compartir un trago, insinuando que las aguas del Murim están a punto de agitarse violentamente. De vuelta en la mansión, ajeno a las maquinaciones políticas externas, Wong ya ha puesto los recursos a buen uso. Vestido con una túnica negra y azul exquisitamente confeccionada, admira su nueva apariencia frente a los niños que ha acogido. El sistema, siempre presente, valida su vanidad con una notificación. Túnica de los cielos justos, un objeto que aumenta su dignidad y encanto. Wong se mueve con una elegancia nueva, disfrutando de la calidad de la seda, cuando el sistema le ofrece una recompensa adicional por la artesanía experta. Ante él flotan 3 opciones tentadoras: un texto de hechicería, una medicina milagrosa o el desbloqueo de un rasgo exclusivo. Aunque los 2 primeros son tesoros invaluables, la ambición de Wong lo impulsa hacia lo desconocido. Las primeras 2 son geniales, pero, piensa, mientras su dedo presiona decididamente la tercera opción, eligiendo el poder intrínseco sobre los objetos materiales. El sistema despliega una ventana luminosa frente a los ojos del líder, ofreciendo una oportunidad dorada, la capacidad de desbloquear los rasgos ocultos de sus discípulos. Al enfocar su atención en Seo-Hwa, el análisis confirma lo que él ya sospechaba. A sus 17 años, la joven posee una energía yin formidable, ideal para las artes marciales, aunque su larga inactividad física ha atrofiado su potencial inmediato. Los rasgos latentes, diligencia, adversidad y responsabilidad brillan en la pantalla, pero cuando él intenta seleccionarlos, el sistema le bloquea paso con una advertencia fría. El objetivo carece de la energía interna necesaria. Lejos de desanimarse por la injusticia de la restricción, el líder acepta la realidad con pragmatismo, decidido a entrenarla hasta que su cuerpo sea capaz de soportar ese poder. Ya en el patio de entrenamiento, Seo-Hwa lo mira con una mezcla de esperanza y duda, preguntándose en voz alta si alguien como ella realmente podrá dominar las artes marciales. Al ver la mano extendida de su maestro, recuerda que fue él quien la buscó y le ofreció una oportunidad, así que decide sofocar sus miedos y confiar ciegamente en él. Sin embargo, la gran técnica que él le ordena realizar para comenzar es, decepcionantemente, la básica postura del caballo. La chica se queja, esperando algo más místico, pero él es implacable. Su condición física es terrible, y antes de cualquier técnica, necesita resistencia. La sentencia a mantener la pose durante 1 hora. Mientras ella lucha por no colapsar, él le explica con seriedad que su afinidad natural por la energía yin es un regalo raro, y que solo necesita formar su dantian para aprovecharlo. Mientras la energía comienza a manifestarse visiblemente alrededor de Seo-Hwa, confirmando su físico yin absoluto, el maestro no puede evitar sonreír con una satisfacción tan intensa que el propio sistema le alerta sobre lo perturbador que parece. Pero ese momento de progreso se hace añicos cuando un estruendo sacude la entrada del recinto.
Un mensajero irrumpe violentamente gritando el nombre de Bakley Won y arrojando un pergamino con desdén, anunciando que proviene de la secta de la Espada Blanca. Bakley Won reconoce de inmediato a los intrusos como los hombres del día anterior. Al leer la carta, descubre que los invitan a una competición de duelos. Pero su análisis es rápido y cínico. Sabe que la secta de la Espada Blanca domina la región y que su líder es infame por usar estos torneos para aplastar y humillar a sectas más pequeñas. Con total calma, Bakley Won comenta que ellos son solo una secta nueva y desconocida. Una verdad que el arrogante mensajero interpreta inmediatamente como un insulto, tensando el aire con la promesa de una violencia inminente. La atmósfera en la residencia de los cielos justos cambia drásticamente con una sola frase. Bakley Won, con una calma que roza la imprudencia, destroza cualquier expectativa de seguridad que pudiera tener su discípula. Con una sonrisa divertida, le anuncia que ella participará en la competición de la secta de la Espada Blanca, pero con una condición aterradora. Lo hará completamente sola. La noticia golpea a Seo Hwa con la fuerza de un ataque físico. Sus ojos se abren desmesuradamente y su grito de incredulidad resuena en el patio. Para ella, esto no es una oportunidad, es una sentencia. Won, sin embargo, parece disfrutar del caos, viendo en el pánico de su alumna no una debilidad, sino el inicio de una diversión necesaria para esparcir el nombre de su secta. La palabra sola ecoa en la mente de Seo Hwa como una maldición. Se lleva las manos a la cara, deformada por el horror cómico y la ansiedad genuina. La comprensión de que no habrá nadie para cubrirle la espalda la obliga a replantearse todo su esfuerzo. «Debo trabajar aún más duro», se dice a sí misma, pero el miedo es un peso muerto que amenaza con aplastarla. La magnitud del reto la paraliza momentáneamente. Una novata contra un mundo de expertos, abandonada a su suerte por un maestro que parece confiar en ella más de lo que la lógica dictaría. Las noches se vuelven testigos de su suplicio. Bajo el frío brillo de la luna, Seo Hwa colapsa sobre las losas de piedra, con el cuerpo entumecido y la respiración entrecortada. Su mente se llena de dudas razonables. Apenas ha tocado la espada, y su entrenamiento se ha limitado a una interminable y dolorosa postura de caballo. ¿Qué está pensando?, se pregunta mirando al cielo con desesperación. Justo cuando su moral flaquea, Won aparece, no con consuelo, sino con una energía vibrante y una sonrisa depredadora. Lejos de preocuparse por la técnica, él declara con entusiasmo que su propio plan es simple: voy a buscar pelea. La desconexión entre el sufrimiento de la alumna y la alegría combativa del maestro es total. Sin embargo, tras las puertas cerradas, la realidad de Won es muy diferente. Lejos de la arrogancia que muestra en público, se encuentra librando una batalla humillante contra una aguja y un hilo. El sistema se burla de él implacablemente, notificándole heridas sangrantes una tras otra, mientras sus torpes dedos intentan coser. No lo hace por capricho, sabe que Seo Hwa está al límite y necesita un gesto, un uniforme que la haga sentir parte de algo real. Al espiarla entrenar en la soledad del patio, el sistema le confirma que su extraña pedagogía está dando frutos. El rasgo responsabilidad de Seo Hwa está a punto de florecer. Won sonríe, satisfecho. El dolor en sus dedos es un precio pequeño por forjar el carácter de su primera discípula. Finalmente, el día del juicio llega. La ciudad bulle con rumores oscuros. Se dice que el líder de la secta de la Espada Blanca ha organizado este evento no como una celebración, sino como una demostración de poder para aplastar a los advenidizos. Ignorando la hostilidad que flota en el aire y las miradas curiosas, Won y Seo Hwa llegan al puesto de inscripción. Ella, aunque nerviosa, se mantiene firme junto a él. Ya no hay vuelta atrás. Han entrado en la boca del lobo, y mientras firman su participación, la maquinaria del conflicto se pone en marcha irreversiblemente.
El sol de la mañana bañaba los pabellones de la majestuosa arena donde se celebraba el evento de duelo de la espada blanca. En un rincón tranquilo, lejos del bullicio principal, el joven líder de la recién resurgida secta del cielo justo entregaba un presente a su discípula, Seo Hwa. «Ah, sí, aquí», dijo él con una sonrisa despreocupada, ofreciéndole un uniforme nuevo. Seo Hwa lo recibió con sorpresa, notando que, aunque la tela era de calidad, las costuras eran un tanto desastrosas, claramente hechas por manos inexpertas, pero cariñosas. «¿Te gusta?», preguntó su maestro, con un toque de ansiedad en la voz. «Bueno, la costura es un poco desordenada, pero realmente me encanta», exclamó ella, sintiendo el calor de la pertenencia. Mientras tanto, en el estrado principal, la atmósfera era muy distinta. El anfitrión, el imponente líder de la secta de la Espada Blanca, se dirigía a la multitud de artistas marciales. Hablaba de amistad y futuro, de unir a las sectas ortodoxas, pero sus ojos ocultaban una ambición que sus palabras dulces no revelaban. Anunció que habían preparado un pequeño regalo para el vencedor, un cebo para traer a los más fuertes. La multitud contuvo el aliento cuando se abrió la pequeña caja de madera ornamentada. Un brillo azulado emanó de su interior. Era la píldora azul menor, uno de los legendarios elixires creados por los Wudang. El murmullo se convirtió en un rugido de codicia y asombro. Aquel objeto tenía el poder de solidificar el flujo de chi y asistir en la refinación del núcleo de energía, un tesoro incalculable para cualquier artista marcial. Sin embargo, la omnisciencia nos permite escuchar lo que nadie más oía. Mientras los vítores de «El líder de la secta de la Espada Blanca es muy generoso» llenaban el aire, el anciano anfitrión observaba la masa con desprecio desde las sombras de su palco. Su mente maquinaba un plan siniestro. «Esos tontos», pensaba con una mueca cruel deformando su rostro. «Me aseguraré de que nunca se levanten contra la secta de la Espada Blanca de nuevo». El torneo no era un acto de caridad, sino una demostración de poder diseñada para aplastar el espíritu de cualquier posible rival. «Mostradles la abrumadora diferencia de poder», ordenó mentalmente a sus subordinados. Ajena a las maquinaciones políticas, en la zona de espera de la tercera área preliminar, Seo Hwa sentía que el corazón se le salía del pecho. La magnitud del evento la golpeó de repente. «Líder de la secta, ¿realmente puedo hacerlo?», preguntó con la voz temblorosa, mirando sus propias manos. Su maestro, siempre sereno, la miró con confianza. «Piensa en tu entrenamiento hasta ahora», le instó. La duda de Seo Hwa era lógica. Su entrenamiento había sido poco convencional. «Pero todo lo que hice fue la postura del caballo», replicó ella, sintiéndose inadecuada frente a guerreros que llevaban años perfeccionando técnicas complejas. Su maestro no se inmutó. Con una certeza inquebrantable le dijo: «Entonces cree en mí quien te entrenó. Te garantizo que te has vuelto mucho más dura que antes». Aunque escéptica, Seo Hwa decidió confiar en la fe ciega que su maestro tenía en ella. «No sé si lo creo, pero haré lo mejor que pueda», prometió, aunque sus nervios seguían a flor de piel. El momento de la verdad llegó en la arena. Su oponente era Xiong Sam, un discípulo de tercera generación de la secta de la Luna Azul, quien la miraba con evidente desdén. Cuando Seo Hwa se presentó nerviosamente como miembro de la secta del cielo justo, Cheong Sam notó su postura novata. «Mirándote, parece que ni siquiera has blandido mucho una espada hasta ahora», se burló él. La honestidad de Seo Hwa fue desarmante. «Tienes razón, he estado aprendiendo por un mes». La confesión provocó una carcajada incrédula en su oponente. «¿Un mes? Para venir a este evento has perdido la cabeza. Te daré una lección», gritó el Cheongsam, alzando su arma con arrogancia. Cuando el árbitro gritó «¡Comiencen!», él se lanzó al ataque con toda la fuerza bruta que pudo reunir, esperando acabar el combate en un segundo. Y el combate terminó en un segundo, pero no como él lo esperaba. Cheongsam atacó con furia, pero Seo Hwa se movió.
No fue un movimiento de pánico, sino un desplazamiento fluido y poderoso cimentado en horas interminables de fortalecer sus piernas con la postura del caballo. Esquivó el ataque sin esfuerzo. ¡Pac! Con un solo movimiento preciso, utilizando la fuerza del impulso de su oponente contra él, Seo Hwa conectó un golpe devastador. El cuerpo de Chong Sam salió despedido violentamente, estrellándose contra el suelo de piedra con un estruendo que silenció a todo el estadio. ¡Cuá! El polvo se asentó y el discípulo de la luna azul yacía inconsciente, con los ojos en blanco. «¡No puede ser!», murmuraban los espectadores, con los rostros desencajados por la sorpresa. El combate se decidió al instante. Nadie podía creer que una novata hubiera derrotado a un artista marcial experimentado de un solo golpe. Mientras el árbitro, tartamudeando, declaraba la victoria de Seo Hwa de la secta del cielo justo, su maestro observaba desde la barandilla con una sonrisa de satisfacción, levantando el pulgar a su alumna. Él sabía la verdad que todos ignoraban. En esas 2 semanas no le había enseñado trucos llamativos, le había enseñado la base absoluta, la fuerza física y, sobre todo, la mentalidad inquebrantable que un verdadero artista marcial debe poseer. Seo Hwa, aún sorprendida por su propia fuerza, alzó su arma al cielo, marcando el verdadero inicio de su leyenda. El combate inicia con una demostración de resolución absoluta. En el mundo de las artes marciales, golpear con toda la fuerza disponible es una barrera psicológica difícil de romper para los novatos. El miedo innato a lastimar gravemente al oponente suele frenar sus golpes en el último segundo. Sin embargo, Seo Hwa es la excepción a esta regla. La narrativa nos muestra cómo ella, libre de esa vacilación paralizante, desata un ataque devastador con su bastón, impactando a su rival con una contundencia que no deja lugar a dudas. El líder de la secta, observando desde la distancia, valida internamente su entrenamiento. A diferencia de otros aspirantes, Seo Hwa es capaz de usar su poder real sin remordimientos. Con el oponente en el suelo y la victoria declarada, la multitud estalla en vítores, asegurando su paso a la ronda principal. Mientras tanto, el líder, satisfecho pero pragmático, ya no se preocupa por ella y desvía su atención hacia el resto de los competidores, buscando si alguien más es digno de su interés. La atmósfera cambia drásticamente en el siguiente encuentro. Jin Kwang, de la secta de la espada blanca, convierte un duelo deportivo en una exhibición de crueldad gratuita. Aunque su oponente, derribado y superado, intenta rendirse suplicando una pausa, Jin Kwang ignora cualquier código de honor. Con una brutalidad sanguinaria, continúa golpeando al hombre indefenso, haciendo que la sangre salpique el tatami ante la mirada atónita de los espectadores. El árbitro se ve obligado a intervenir gritando para detener la masacre, pues el resultado ya era obvio. Desde las gradas, el líder de la secta observa con desagrado, pero también con agudeza analítica. Nota con desdén cómo Jin Kwang se regodea en un sadismo innecesario, jugando sucio, a pesar de que la diferencia de habilidad era abismal, lo que revela más sobre su arrogancia que sobre su talento. Tras los combates, Seo Hwa corre emocionada hacia su líder, celebrando que su consejo de darlo todo funcionó a la perfección. La camaradería es breve, pues una sombra se cierne sobre ellos. Seo Hwa, sensible a las energías, se estremece al percibir una intención asesina densa y repulsiva dirigida hacia ellos. El líder, manteniendo la calma, identifica la fuente. Es el luchador del combate anterior. Sin embargo, la verdadera amenaza no es el discípulo, sino el maestro que aparece detrás de ellos. Seok-Yeol Hwang, el líder de la secta de la espada blanca, hace su entrada con una sonrisa que no llega a sus ojos, felicitándolos con una cortesía que apenas disfraza su hostilidad. La interacción se vuelve un campo de batalla verbal. Seok-Yeol Hwang ofrece una disculpa vacía por la rudeza de su discípulo anterior, a lo que el protagonista responde con sarcasmo afilado, insinuando la falta de disciplina en la secta de la espada blanca. El antagonista, ignorando la púa, dirige su atención a Seo Hwa. Con una actitud paternalista y amenazante, pone una mano pesada sobre su hombro y profetiza con frialdad que su racha de suerte terminará pronto, al enfrentarse a su próximo oponente, Gu Boom. Audazmente, intenta desestabilizarla invitándola a unirse a su secta cuando pierda. El protagonista interviene físicamente, retirando la mano del anciano y defendiendo el honor de sus propios discípulos.
La tensión se rompe cuando Seogyo Hwang, con una última mirada cargada de malicia, llama a uno de sus subordinados para que los guíe, marchándose con pensamientos oscuros sobre el futuro de sus invitados. El guía asignado es Won-pal, el primer discípulo de la espada, un joven de 21 años cuya estructura física es, a ojos del sistema y del protagonista, una maravilla genética perfecta para las artes marciales. Pero la interacción toma un tinte extraño. Won-pal no solo nos guía, sino que invade el espacio personal del líder, palpando sus músculos y comentando sobre su excelente complexión con un entusiasmo casi inquietante. Tras llevarlos a sus aposentos y realizar una salida dramática y rígida, deja a los invitados solos. Se-hwa, preocupada por la amenaza anterior, intenta volver al tema del torneo y su próximo oponente. Pero la mente del líder de la secta está en otro lugar, completamente distinto. Ignorado la preocupación de la chica por el torneo, su atención se ha fijado obsesivamente en el extraño guía. Con una sonrisa maquiavélica que denota un plan retorcido, le lanza una pregunta desconcertante a Se-hwa. ¿Qué opinas de que él sea tu nuevo compañero discípulo? La chica reacciona con un grito de incredulidad absoluta. Lejos de sentirse intimidado por la secta de la Espada Blanca, el protagonista ha decidido que la mejor forma de responder a sus amenazas no es solo vencerlos, sino robarles a su talento más prometedor, Won-pal, bajo sus propias narices.